Buenas noches. ¿Cómo han estado en este día? Qué bueno. Hoy vamos a analizar una historia muy interesante. Pero antes, inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este día que pudimos vivir para servirte a ti. Ayúdanos a vivir el resto del día para ti. Ayúdame a mí a poder dar este mensaje que pueda ser para tu honra y tu gloria, y ayuda a la congregación a poder entender mi mensaje y captarlo. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, en Samuel 16, empezando en el versículo 14, sí. Y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Al parecer, el espíritu de Dios había abandonado al rey Saúl y ahora era atormentado por un mal espíritu. Es entonces cuando pide a sus criados que le traigan un músico que toque bien. En el versículo 18 le dice a unos criados al rey Saúl. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, es hermoso, y Jehová está con él. El rey Saúl le pidió al padre de David que lo dejara quedarse con él. Notemos algo importante en el primer libro de Samuel, en Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, ¿cómo es que David podía lograr esto con solo tocando el arpa? ¿Tenía alguna fuerza especial? Pues sí. Él tenía una fuerza especial, la fuerza que solo puede tener una persona cuyo corazón está con Dios. Y recordemos que Jehová estaba con David. Bueno, ya analizamos 6 características que eran: él sabía tocar, era valiente y vigoroso, era hombre de guerra, era prudente en sus palabras, y Jehová estaba con él. Ahora cambiemos el escenario. Están ahora 2 ejércitos preparándose para una guerra. En 1 Samuel 17 dice: los filisteos juntaron su ejército para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judea, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Entonces, los filisteos estaban acampados en Soco y Azeca en un lado, y los israelitas y sus hombres acampados en el valle de Elá. Entre los filisteos había un paladín. ¿Qué es un paladín? El diccionario dice que es un caballero que se distinguía en una guerra, pero claro que se distinguía. Se llamaba Goliat. Medía 6 codos y 1 palmo, que es aproximadamente 3 metros y 70 centímetros. Su coraza era de bronce y hierro. Su lanza era de hierro pesado. Además, llevaba un escudero delante de él. El libro de Patriarcas y Profetas dice que Goliat era el campeón de los filisteos. Con tanta protección en su cuerpo, con esa fuerza y ese tamaño, al parecer Goliat tenía la plena seguridad de que nadie lo podía ganar. Por eso, se atrevió a desafiar a los israelitas. Todos los días, durante 40 días, insultó e hizo temblar a los israelitas cuando les pedía a un hombre para que peleara con él. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas ante esos insultos? Yo creo que era como el perro que mi maestro de piano tiene. Mi maestro de piano tiene un perro grande, se llama Gus. Y cuando mi maestro se va a comer, el perro se queda ahí sentadito y está esperando algo. Entonces, cuando se levanta, una vez, mi maestro se levantó y miró afuera de la ventana. Y el perro aprovechó que no estaba ahí y se subió a la mesa y quiso comer. Pero mi maestro lo agarró, lo puso en el piso y le comenzó a regañar.
le comenzó a regañar y regañar y a regañar. Entonces, cuando lo regañaban, el perro se quedaba ahí todo quietecito, miraba al suelo y ponía las colas entre las patas y se iba ya a la esquina y se quedaba allá. Entonces, así yo creo que eran los israelitas cuando veían a Goliat. La Biblia dice que los hombres de Saúl se turbaron y tuvieron gran miedo. En 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Notemos algo importante en el primer libro de Samuel 16. ¿Con esos temerosos soldados había alguna posibilidad de ganar la guerra? Entre los seguidores de Saúl estaban 3 hermanos de David, llamados Eliab, Abinadab y Samá. David, el músico, que era el rey del rey Saúl, había llamado para tocar, cuando los malos espíritus lo atormentaban. Era hermano menor de estos 3, que ahora estaban con Saúl. Por un tiempo, David había regresado a apacentar ovejas en casa de su padre. Un día, el padre de David le dijo: llévales algo de comer a tus hermanos que están en el campo de batalla. David dejó a alguien encargado de sus ovejas y se fue al campamento. Cuando David llegó al campamento y mientras hablaba con sus hermanos, vio al gigante que se ponía en medio de los 2 ejércitos, lanzando el mismo desafío al pueblo de Israel: dadme un hombre que pelee conmigo. Al oír esto, los hombres de Israel huían y tenían gran temor. Después de que David oyó, se decidió a hablar y les dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Porque como todo hermano mayor, si lo supiera yo, a veces los hermanos mayores tienen a poca estima al hermano menor. Parece que eso es lo que estaba pasando. Eliab le dio una regañada al pobre David. Lo dijo algo como así: hey, ¿y tú para qué vienes? Solo vienes de metiche, ¿no? Seguramente para ver la pelea. David le dice: ¿y ahora qué hice? ¿Por qué me regañas? Mientras tanto, las palabras que David había dicho acerca del filisteo incircunciso ya había llegado a los oídos del rey Saúl, quien inmediatamente lo mandó a buscar. Cuando David estuvo al frente del rey Saúl, aparece una de sus cualidades: prudente en sus palabras, cuando le dice: no desmaye el corazón en ninguna causa de él. Y luego aparece otra cualidad, la valentía, cuando dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl le dice: no vayas, porque tú solo eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Para convencerlo, David le platica a Saúl de sus experiencias en el campo, peleando con los animales salvajes. Vamos, 1 Samuel 17, 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. El rey le dio su aprobación. Lo viste con sus vestiduras de guerra. Le pone un casco en la cabeza, lo cubre con coraza y le daba su espada. Pero David le dice: perdóneme, rey Saúl, pero yo no estoy acostumbrado a usar esto. Simplemente se las quitó. David tomó su cayado, agarró 5 piedras lisas del arroyo y se dirigió al filisteo. Pregunto: ¿por qué agarró 5 piedras si solo iba a necesitar una? Tal vez alguien piense que
por si le fallaba la primera, todavía tenía otras 4. Según el libro de Samuel 21, 16 al 22, dice que existían otros 4 gigantes entre los filisteos. Seguramente David sabía de la existencia de estos, y si venían unos al socorro de Goliat, él también se los echaba. En la escuela sabática, desde niño, nos hacen creer que nos enseñan de la historia del niño David peleando con el gigante Goliat. Pero pónganse a pensar, Saúl enviando a un niño que pelee con un gigante de guerra, yo no creo. Ciertamente David era un muchacho, un joven y no un niño. Pero ¿qué pasa cuando el filisteo ve a aquel muchacho que se acerca a él? Se enfurece, en poca estima a David y le dice: oye, ¿crees que soy perro para que vengas a mí con palos? Daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David es hombre valiente, porque Jehová está con él. No tiene gran temor, ni se esconde como el perro de mi maestro con la cola entre las patas. David le responde, en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Si analizamos bien esta situación, humanamente no había forma de ganarle a Goliat, pues estaba su cuerpo todo cubierto de bronce y hierro, a prueba de lanzas, de espada, de balas. ¿Acaso si había balas en aquel tiempo? ¿Qué le podía hacer una piedrita que la lanzara a David? Nada. David lo sabía, pero confiaba plenamente en Dios y estaba seguro que Dios lo entregaría en sus manos. David no confió en las piedras, ni en su fuerza, ni en su experiencia peleando con animales salvajes. Solo estaba confiado en Dios. Dios hizo que Goliat actuara en contra de sí mismo cuando enfurecido caminó hacia David. Era tanta su furia y también su seguridad en sí mismo que no pensó que descubierta la frente sería fatal para él. El libro de Patriarcas y Profetas dice: la ira de Goliat hirió al extremo. Furiosamente empujó hacia atrás el yelmo que cubría su frente y corrió para vengarse de su adversario. Aprovechando, David lanzó una piedra con su honda, acertando exactamente en la frente desprotegida del gigante. Goliat se tambaleó, cayendo finalmente boca abajo. Corrió David, se para sobre él, agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza a Goliat. Cuando los filisteos vieron eso, ahora fueron ellos quienes huyeron. ¿Cómo no van a huir? Un joven pastor, sin experiencia en la guerra, un pastor mató al campeón de los filisteos. Si un pastor mató al campeón, ¿qué más pueden hacer los guerreros de los israelitas que sí tienen experiencia? Estimados hermanos y hermanas, jóvenes y adultos, nosotros estamos expuestos cada día a grandes desafíos y gigantes que vencer. El gigante que usted tiene tal vez sea una deuda, un mal recuerdo del pasado, un material difícil en la escuela, tentaciones, etc. Hoy, Henry y Mario vencieron el gigante que es el miedo a tener un especial en el piano. Yo estoy venciendo este gigante, el miedo de predicar en público. Déjame decirte que cualquier cosa, cualquier sea el gigante que usted tenga, tú podrás vencerlo solamente con la ayuda de Dios y si Jehová está contigo. Y si Jehová está contigo, tú serás valiente, hombre o mujer de guerra. Serás vigoroso, prudente en tus palabras. Y no importa si no eres talentoso o no tienes la suficiente experiencia. Con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús, tú tendrás la victoria. Deseo que Jehová esté con nosotros, como estuvo con David. Que Dios le bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Gracias por siempre ser nuestro Dios, por siempre estar ahí donde te necesitamos. Ayúdanos a ser como David, ser prudentes en nuestras palabras, ser bellos, ser hermosos, ser valientes, ser hombre de Dios y que Jehová esté con nosotros. Bendícenos en ese día, el resto del día, y ayúdanos a vencer a esos gigantes que siempre tenemos y que siempre habrán. Esperamos que algún día te podamos ver en los cielos regresando para nosotros. En nombre de Jesús, amén.